que comiencen. Muchas gracias, Claudia y Nicole. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Primero, agradecer la invitación. Estamos felices de poder compartir este espacio hoy día con ustedes. Estamos muy contentas también por la alta convocatoria. Vimos que es un tema que parece que es bien importante para la familia y para nosotros con Patricia también es muy importante. Como nosotros, como educadoras o como profesionales, trabajamos también en conjunto con las familias y finalmente cómo vamos construyendo o ayudando, ¿verdad?, a que las familias sepan más del tema, de este tema específicamente, empoderando a las familias y que ustedes también conozcan qué es lo que pueden pedir, qué es lo que pueden exigir, qué es lo que no. Así que la idea un poco de este espacio es, además de contarles aspectos que son más legislativos o de paradigmas de inclusión actuales, que podamos construir y dialogar desde las preguntas que ustedes tienen, desde sus vivencias, que creemos que finalmente es lo más importante. ¿Ya? Así que gracias nuevamente a DAUNAP, a Claudia desde acá de Maule, bueno, y a Nicole que está coordinando. ¿Ya? Así que vamos a partir. Bueno, a ir avanzando. Primero, presentarnos. Patricia, educadora diferencial, y que les habla María José. Somos socias fundadoras de Rizoma, que Rizoma es una consultora que está pensada en hacer asesorías, supervisiones y capacitaciones en temáticas ligadas justamente a temas educativos, de aprendizaje y de desarrollo infantil, ya con experiencia desde lo clínico y también desde lo que nos convoca hoy día, que es esta temática más ligada a aspectos educativos. Patricia ahí con alta experiencia desde coordinadora de un proyecto, perdón, de un programa de integración, así que la idea es que podamos, como les decía, construir y aprovechar también desde ahí. ¿Ya? Para partir, o nuestro puntapié inicial, queremos partir con esto porque creemos que la temática de hoy día, además de poder enlazarla con aspectos más tal vez teóricos o legislativos, desde lo que ustedes pueden exigir, creemos que hay algo más profundo que tiene que ver con cómo vamos a mirar, ¿verdad?, esta educación inclusiva, ¿ya? Y desde donde nos movemos hoy, o desde donde buscamos, ¿verdad?, transitar, tiene que ver con este paradigma o este enfoque de educación inclusiva, ¿verdad? Donde esta educación busca o quiere asegurar el acceso, ¿verdad?, a que los estudiantes, todos y todas las estudiantes puedan acceder al sistema educativo, no solo acceder, antes se pensaba solo en acceder, pero ahora además es que permanezcan, pero sobre todo que exista esta participación, ¿ya? ¿Y por qué esto es importante? Porque a medida que vayamos avanzando, ustedes se van a dar cuenta que no vamos a hablar solamente de aspectos de contenido escolar, sino que la educación inclusiva es mucho más profundo que todo eso, ¿ya? Y que vamos a ir avanzando y profundizando también en eso. Entonces, dicho esto, más ligado a la educación inclusiva, probablemente muchas de las familias que están hoy tienen varias preguntas. Para armar esta presentación, una de nuestras preguntas en general, eh, no tan teóricas, sino que más ligadas a las reflexiones. ¿Por qué si hoy día estamos en este paradigma que deja esta mirada más médica y se preocupa más de lo inclusivo, ¿verdad?, de que los estudiantes puedan tener acceso, permanencia y participación en los establecimientos escolares, ha estado tan presente, o últimamente, a medida que pasa el tiempo, noticias como esta? Colegios que negan, como dice aquí, negó admisión a un niño por tener síndrome de Down, otro colegio también que discrimina, padres denuncian a otro colegio, ¿verdad?, por discriminar a su hijo con síndrome de Down. Aquí hay una condena a un colegio de Puerto Varas por la discriminación a un estudiante con síndrome de Down, nuevamente discriminación. Y estas noticias, si uno las busca, incluso si uno pone en el buscador de Google discriminación escolar, hay millones. Entonces finalmente uno dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa finalmente que bajo esta mirada más de paradigma de entender la inclusión y de que los colegios debiesen propiciar la participación, el acceso, etcétera, a este sistema, eso no está sucediendo, ¿ya?
Entonces, desde ahí queremos un poco ir contándoles y articulando esta presentación a aspectos que ustedes tienen que conocer como base, y ver efectivamente cuándo probablemente se puede estar vulnerando el derecho de sus hijos para ser incluidos en un sistema escolar o al derecho a la educación, y cuándo no. Y cuáles son las acciones que ustedes también pueden tomar en relación a eso. ¿Ya? Ya. Bueno, me sumo a las palabras de la Cote, ¿cierto? Agradecida de la instancia, de que estén hoy día aquí escuchándonos. Y la idea es que de esta instancia, bueno, se vayan llenos de información, ¿cierto? De dudas resueltas. Y la idea es que ustedes como papás, ya me imagino que aquí la mayoría son papás que van a vivir, viven o vivieron la experiencia, sepan cómo funciona el sistema educacional chileno. Ya, entonces nos vamos a ir un poquito como a la parte más fome, ¿cierto? Y que quizás menos manejan. Hoy día en Chile hay tres tipos de establecimientos educacionales que los vamos a clasificar de acuerdo a su financiamiento. ¿Ya? Tenemos los colegios municipales, los colegios particulares subvencionados, ¿cierto? Y los colegios particulares pagados. Estos dependen de cómo se financian. Los municipales se financian por recursos del ministerio, administrados por el municipio, ¿ya? Los particulares subvencionados también reciben aportes del ministerio, subvención, pero son administrados por personas o fundaciones o corporaciones. Personas naturales, ¿ya? Como más particulares, como lo dice ahí. Y los particulares pagados no reciben subvención del Estado, son de total pago de los apoderados, ¿cierto? O tutores legales de los estudiantes. Por lo tanto, el ministerio no tiene que subvencionar las matrículas, ¿ya? Esos son los tres tipos de establecimiento que tenemos según su financiamiento. Y en el caso de los municipales y particulares subvencionados, estos reciben la subvención del Estado, ya sea en total cantidad o un sistema de copago, ya con la ley del final lucro y todo eso. Hay colegios particulares subvencionados que aún los apoderados aportan dinero para matrícula y el resto lo subvenciona el Estado. Y estos establecimientos, ya sean municipales o particulares subvencionados, pueden estar recibiendo subvención especial, que es lo que vamos a llamar el PIE, ¿ya? Que se rige bajo el decreto 170, y lo vamos a ir explicando detalladamente, pero así más o menos funciona. No por ser municipal tiene obligatoriamente PIE, ¿ya? No por ser su particular subvencionado tiene obligatoriamente PIE. Ellos tienen que acceder a postular a este programa, ¿ya? Por lo tanto, y bueno, los particulares pagados hoy día no tienen la obligación, y muchos optan por no recibir, no ser inclusivos y no recibir alumnos con necesidad educativa especial, ya más evidente o permanente. Desde lo legal, ¿cierto? Hay una ley que nos ampara, que es la ley 20.845, que es de inclusión, ¿ya? Que dice que el ideal, ¿ya? Porque claro, la ley es el ideal, o si no, no habrían infractores de ley, ¿cierto? Que es el deber del Estado promover el acceso y permanencia de estudiantes con necesidades educativas especiales en los establecimientos de educación regular o especial, ¿ya? Eso es a modo general, como resumen, lo que nos detalla la ley. Nosotros hicimos un extracto, ¿cierto? No nos vamos a poner a analizar artículo por artículo, sino esto es lo que implica y nos exige la ley de inclusión en Chile, ¿ya? Por lo tanto, esta ley, si bien en la ley no lo especifica, nosotros sacamos textual de documentos que fuimos ocupando para construir esa presentación, la pregunta que todos nos hacemos: ¿todos los establecimientos cuentan con PIE? No, ¿ya? Por lo tanto, hoy día con el sistema de admisión escolar, que es otra de los focos que quiere eliminar el lucro, ¿cierto? Y la selección y la discriminación, es que hoy día todos los que quieren acceder a colegios municipales o subvencionados particulares tienen que postular, ¿cierto? Y esta tómbola que le llaman, que va a tener algunos criterios de selección, ¿cierto? Pero no son por, no son por nota, no es por
otros factores, ¿cierto? Solamente por cercanía, hermanos en el colegio, distintas cosas que van a ir favoreciendo que el niño ingrese, ¿ya? Pero hay colegios, si yo tengo un hijo con síndrome de Down y el colegio no tiene pie, yo puedo postularlo. No hay una... porque es un niño más. El niño, antes de ser parte del pie, es alumno regular del colegio. ¿Ya? Es segundo proceso la postulación al programa de integración. ¿Ya? De hecho, hoy día la actualización del sistema SAE elimina todos los programas de acceso especial, donde antes los niños con necesidad de especiales de tipo permanente, en el caso síndrome de Down, autismo, podían ir a programas especiales de postulación para hablar en el colegio y dar aviso que este niño tenía una necesidad educativa, bla, bla, bla. Hoy día ese programa de ingreso especial no va más. ¿Ya? Cualquier niño, independiente de su diagnóstico, puede ingresar como un ciudadano chileno con derecho a la educación al curso que corresponde. ¿Ya? Eso que quede claro. Por lo tanto, todos los establecimientos no cuentan con pie y es voluntario postular a esta subvención especial. Ejemplo, Municipalidad de Curicó, todos los establecimientos municipales del DAEM de Curicó tienen PIE, ya porque el DAEM, por lo tanto el sostenedor, postuló a este proyecto, ya. Un colegio particular subvencionado puede que no tenga PIE porque no postuló a este incremento. Por lo tanto, si yo decido ingresar con mi hijo con necesidades educativas especiales al colegio que sé que no tiene PIE, yo ya voy con un antecedente de que no puedo exigir lo que me exige el decreto 170, porque eso hay que estar regularizado por el Estado. ¿Ya? Por eso hay que indagar cuando yo voy a postular por sistema escolar. Cada colegio tiene su ficha y describe ahí cuál es la infraestructura, cuáles son los talleres, cuenta con PIE o no, cuál es el equipo, bla, bla, bla. Tiene su ficha descriptiva de las características, del enfoque, la misión, ¿cierto? La visión. Por lo tanto, yo tengo que estudiar el establecimiento al que voy a postular actualmente. ¿Ya? Ahí hay una pregunta, no sé si es para ahora o la dejamos para después. Ahí me dicen ustedes. Entonces, que quede claro, hoy día no es obligatorio. ¿Ya? Sí, Como hay perdón, colegios... ¿Ah, sí? perdón, que hay una pregunta de apraxia, pero en unos minutos vamos a hablar de, como de los diagnósticos Eso, finalmente que sí, están dentro. O sea, ¿qué exacto, es una necesidad educativa especial? Así que en unos minutitos. súper. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a escoger un colegio para mi hijo y no tiene PIE, pero a lo mejor el colegio, por cuenta propia, tiene su equipo de apoyo escolar. Y hay fonoaudiólogas, y hay educadores diferenciales, hay psicopedagogas, a lo mejor hay un psicólogo, ¿ya? Pero no se va a regir por el decreto 170, que son todos los formularios, ¿cierto? La cantidad de horas determinada de apoyo por aula, que es lo que regula la subvención especial del ministerio, ¿ya? Por eso hay que hacer las diferencias, ¿ya? ¿Que quede claro? Bueno, si queda alguna duda me la comentan respecto a esto. Implementación voluntaria. Esa es la primera duda resuelta. ¿Ya? Y bueno, la pregunta, ¿qué pasa con los establecimientos particulares pagados? ¿Ya? Hoy día hay un proyecto de ley que está bastante avanzado, ¿cierto? Me imagino que los que conocen en la fundación, ¿cierto? Y otras fundaciones pro inclusión están al tanto de que hay un proyecto de ley de que hoy día va a exigir, ¿cierto? Se encamina a exigir a que los colegios particulares pagados también sean responsables y lo obliguemos a tener que recibir estudiantes con necesidades educativas especiales de tipo permanente, ¿ya? Y dar respuesta educativa y eliminar, por ejemplo, el aumento en su valor de matrícula por tener una necesidad educativa, el exigir una sombra, todas esas como pequeñas extras que se le daban a este niño, ¿cierto? Por su condición, como condiciones, ahí está la palabra, condiciones que le ponían para poder ingresar. ¿Ya? Es un proyecto que está encaminado, todavía no está definido, pero es un gran avance, ¿cierto? Para un poco dejar de leer estas noticias que comentaba la Cota al inicio, de dramas de discriminación, de que me están pidiendo más valor de la matrícula porque mi hijo tiene esta condición. Eso no debería volver a pasar con este proyecto de ley, para los particulares pagados.
porque los subvencionados y los municipales hoy día debiesen estar en el marco de la inclusión. ¿Ya? Perfecto. Y en relación a lo que comentó Patricia, finalmente, ¿qué pasa si yo tengo a mi hijo en un colegio y el colegio cuenta con este programa de integración que está bajo el decreto 170, pero no está cumpliendo con lo que dice este proyecto? El niño no está recibiendo los apoyos pertinentes, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? Acceder, participar y permanecer en este sistema educativo, en este establecimiento educativo. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Y en general, nosotras, que esta es una sugerencia, entre comillas, nuestra, siempre intentamos que la comunicación parta por el mismo establecimiento escolar. O sea, si en el proyecto, en el programa de integración, o en el colegio, o la profesora del curso, o la educadora de párvulo, sucede algo, el primer canal, ¿verdad?, es la dirección del establecimiento. Si esto no ocurre, porque sucede en muchos casos que, pese a que llegamos a la dirección del establecimiento, no hay respuesta, vamos subiendo, ¿verdad? Y después de la dirección pasamos al sostenedor. Lo que hablaba Patricia al principio es importante, porque en el caso del colegio municipal, si el colegio es municipal, el sostenedor va a ser el departamento de educación, que es el que se conoce como TAEM, ¿ya? Y en el caso de un colegio particular subvencionado o particular pagado, yo tengo que ir directamente a los sostenedores de ese establecimiento, ¿ya? Que son efectivamente quienes están recibiendo, entre comillas, esta subvención por este programa de integración, ¿ya? Si aún así esto no se soluciona, podemos llegar a la provincial de educación. Y ahí eventualmente sabemos que hay gente de todos los lugares, de varios lugares, de varias regiones del país. Cada región y cada comuna tiene, ¿verdad?, una sede que está ligada, ¿verdad?, a los colegios donde van sus hijos, ¿ya? Y si aún así esto no funciona, finalmente llegamos a la Superintendencia de Educación, ¿ya? Que es ahí donde uno pone la denuncia formal de incumplimiento de legislación, de vulneración, ¿verdad?, de este derecho a acceder a la educación, porque convengamos que un colegio cierre las puertas a un estudiante tiene que ver con vulnerar el derecho que tiene cualquier niño de acceder a la educación, ¿ya? Entonces, desde ahí no están cumpliendo con la ley chilena. Y en esta Superintendencia de Educación, que tiene la misión, una de las tantas misiones de fiscalizar, ¿verdad?, que se esté cumpliendo con la normativa vigente en el sistema educativo, hay dos formas de hacer estas denuncias, una de manera online y la otra de manera presencial, porque también, al igual que la provincial, cada región o cada comuna le corresponde una sede, ¿ya? Que eso está en la página de la Superintendencia de Educación. Entonces, sugerimos, ¿verdad?, que pueda tener esta progresión para ir solucionando y resolviendo, ¿verdad?, en primera instancia directamente en el colegio, pero también hay que tener ojos porque probablemente suceda, no sé si alguna de las familias que está hoy día acá, donde el nivel de discriminación o de falta de inclusión desde la mirada que tiene el colegio es tal que es para ir directamente a la Superintendencia de Educación, ya hacer la denuncia. Entonces, uno sugiere esto, pero obviamente el caso a caso o las situaciones las están viviendo ustedes como familia. Entonces, estas son las opciones, ¿verdad?, que uno tiene de poder hacer esto desde la denuncia, lo más legal, y la superintendencia finalmente es quien, de manera tal vez hablarlo con más peso, pudiese tomar acciones ya más legales de lo que está sucediendo. Ahora, lo que hablábamos hace un rato, todos los establecimientos bajo la legislación deberán implementar estos programas especiales de apoyo, no solo para niños con necesidades educativas especiales permanentes, que las vamos a ver en un ratito, sino que para cualquier estudiante que presente un bajo rendimiento académico, ¿ya? Y que este rendimiento académico esté afectando su proceso de aprendizaje, como dice acá, ¿ya? Y eso conlleva estos planes de inclusión, ¿verdad? Eliminar barreras, crear una cultura inclusiva, crear prácticas inclusivas que van más allá
de un decreto o de una ley, sino que pensando en esta cultura inclusiva que está respaldada también por este paradigma que hablaba yo al principio de inclusión, ¿ya? Y esto tiene que ver justamente con no vulnerar el derecho a los estudiantes de poder acceder al sistema educativo. Ya, entonces, el PIE, ¿cierto? Que hablamos del Programa de Integración Escolar. ¿De dónde nace? ¿Ya? Este PIE, esta sigla, ¿cierto? Nace como una estrategia educativa inclusiva, una forma de dar respuesta a esta ley de inclusión escolar, ¿ya? Por eso se llama Programa de Integración Escolar. Es cómo vamos a concretizar la ley en los establecimientos educacionales. Esa es la idea. Por lo tanto, se crea este programa, ¿cierto? Que va a ser ejecutado en los establecimientos que accedan a esta subvención, ya como dijimos que los sostenedores accedan y postulen a este incremento, para disponer de más recursos, ¿cierto?, que nos permitan dar respuesta y apoyo a estudiantes que presentan necesidades educativas especiales en general, ¿ya? Por lo tanto, con esta respuesta y este equipo, ¿cierto?, y estos recursos, y estos materiales, y estos tiempos extra, vamos a poder dar educación, o sea, equiparar oportunidades de participación y progreso en el aprendizaje de los niños que tenemos un poco en descenso. Por eso nace el programa de integración escolar que depende del Ministerio de Educación. Ya no estamos hablando de los programas de integración que son de colegios particulares. Esos dependen de cada colegio, según su visión, su visión, etc. Entonces, para financiar estos proyectos de integración, nace el decreto 170, ¿ya? Y un poco regulariza, ahí avanza Cote, por favor, regulariza todo lo que es evaluación, ingresos, qué profesionales, ¿cierto? Cuántas horas de apoyo, cuál es el rol de cada profesional en el programa de integración, ¿ya? Ese es el decreto 170. Completar formularios, autorizaciones de familia, que me imagino los que participan conocen, ¿cierto? Informes a la familia de proceso, inicio, desarrollo y cierre, ¿cierto? Todo eso es lo que enmarca el decreto 170, ¿ya? Además de dar una subvención especial por cada niño que se postula al programa de integración. ¿Y cuál es la idea del 170? De identificar la necesidad educativa, ¿cierto? Por curso y por colegio, para ser los beneficiarios de esta subvención y asegurar la entrega de apoyo y acompañamiento en su trayectoria escolar. Por lo tanto, un estudiante que ingresa al programa al programa de integración tiene la subvención base que tienen todos los estudiantes y un extra para cubrir recursos materiales, recursos humanos, por lo tanto tiene esta subvención especial que permite que quizás haya un fonoaudiólogo que apoye un día a la semana, que permite que a lo mejor tengamos una sala donde podamos hacerle algunos acompañamientos, ¿cierto? Eso es al final lo que se concreta el 170, una subvención especial para dar estos apoyos extras. ¿Ya? Entonces, ¿qué profesionales pueden ser parte del programa de integración? ¿Ya? Que tienen que trabajar bajo la normativa del decreto 170. Pueden haber, no es obligación que esté todo este listado y puede que haya otro, ya que no esté mencionado. La base son los profesores de educación diferencial. Todos los cursos tienen que tener el apoyo de una educadora diferencial con la cantidad de horas que corresponde según normativa. Hay algunas que trabajan en base a la mínima y otras que tienen mucho más de apoyo, de acuerdo a las necesidades. Psicopedagogos también de acuerdo a las necesidades educativas, fonoaudiólogos, ya, kinesiólogos, técnicos diferenciales, asistentes sociales, psicólogos, médicos especialistas que evalúan también al inicio, ¿cierto?, de los ingresos. Pueden haber en colegios terapeuta ocupacional, pero va a depender de los recursos, ¿cierto?, y las necesidades específicas que vayan apareciendo. Y este equipo está encargado de la evaluación integral de cada estudiante, de planificar los apoyos y reevaluar cada proceso. Entonces, ya dijimos que el niño ingresa a el colegio. Es un alumno regular de la escuela X. Luego, marzo
y abril, y ahora hasta mayo, ahora estamos nosotros postulando los estudiantes del programa de integración, ya, porque tenemos que vincularnos con ellos, aplicar pruebas estandarizadas o no, conocer su progreso, ¿cierto? Lo que sabe, qué necesita, cuáles van a ser sus apoyos, y se hace una evaluación integral, ¿cierto? En el caso de un niño con trastorno específico del lenguaje, lo tiene que evaluar la fono, lo tiene que evaluar la educadora diferencial. En un caso de un niño con autismo, lo tiene que evaluar el psicólogo, el fonoaudiólogo, la educadora diferencial y el médico, ¿ya? Entonces, cada diagnóstico va a estar diferenciado por qué profesionales lo acompañan, ¿ya? Por lo tanto, nosotros postulamos a estos niños con todos estos antecedentes, todos estos informes, ¿cierto? Y respaldo profesional a esta plataforma, ¿cierto? Y nos permite por curso 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias, ahí lo vamos a definir cuáles son, y 2 estudiantes con necesidades educativas permanentes. ¿Qué pasa aquí? Hoy día, la realidad con el sistema de admisión escolar pasa que los límites de necesidades educativas permanentes o transitorias puede sobrepasarse. Entonces ahí nos queda la embarrada, las que somos parte de colegio, ¿cierto? Con que nosotros, no es que no queramos tener a los niños en la sala, es que nosotros también, los recursos se van a dividir por la cantidad de niños. Si tenemos una educadora diferencial, va a tener que atender ya sea los 2, que son base, o los 4. Por lo tanto, va a tener que estar dividido en menos tiempo por niño. Pero es lo que se hace con el recurso que hay, ¿ya? Porque hoy día no hay una forma, si se postula por el sistema de admisión escolar, nosotros no sabemos si el niño viene con una condición especial y va a quedar en el colegio y a lo mejor quedan 4 o 5 niños con la misma condición en el mismo curso, ¿ya? Entonces ahí es importante que se comprenda desde la familia de que hoy día algo tiene que pasar desde este sistema de admisión escolar, cómo regularizamos de que los niños, ¿cierto? Si bien tienen el derecho a acceder, nosotros defendemos ese derecho, ¿qué pasa cuando hay muchos niños con necesidad educativa especial de tipo permanente y el curso tiene 30 estudiantes y son 2 adultos? Entonces ahí queda la embarrada de cómo vamos a responder sin discriminar y siendo justas con cada apoyo para cada uno. Entonces hoy día yo encuentro un vacío legal desde ahí, donde hoy día estamos sobrepasando los límites que el decreto 170 nos exige, y no queremos pasar a llevar ni discriminar a los niños, es decir, no los podemos recibir, porque ellos ingresaron normalmente como un niño regular al colegio. Entonces ahí yo creo que el sistema se cayó un poco y yo creo que ya la experiencia nos va a ir dando qué respuesta vamos a dar a esta situación. ¿Ya? Pero eso es lo que nos exige hoy día el 170, que es nuestra normativa actual. Sí, yo ahí quería agregar algunas cosas. Lo primero es que cuando Patricia se refiere a esto específicamente, a estas necesidades educativas especiales transitorias y permanentes, estamos pensando en el decreto 170, ¿ya? No estamos pensando o no lo estamos ligando directamente a lo que uno busca del sistema educativo, ¿ya? Porque desde nuestra mirada eh, da lo mismo la diversidad que tengamos en el aula. La clase debiese ser inclusiva en sí, ¿ya? Los profesionales debiesen estar no solo para los niños con necesidades educativas especiales, transitorias o permanentes, sino que los colegios debiesen contar con profesionales de apoyo, por los desafíos que tienen los niños en general hoy día desde el sistema educativo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de estos cupos, hablamos justamente desde el decreto 170, y claro, suele pasar que, por ejemplo, si uno lo mira en un colegio municipal, que nosotros lo conversamos con Patricia, tenemos algunas familias igual acá, el colegio, que aquí nos pasa mucho, tenemos un colegio rural, que el colegio rural tiene un kinder, y el kinder tiene 20 alumnos, y de los 20 alumnos, 2 pueden ser subsidiados por el PIE, pero resulta que tenemos 10 con necesidades educativas especiales permanentes. ¿Qué es lo que pasa con los recursos que llegan por esos 2 niños que están bajo la normativa o bajo la legislación? Se puede contratar, entre comillas, una educadora que cumpla con esas horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa educadora, por costo, finalmente no puede apoyar a todos los niños que necesitan ser apoyados. No sé si me explico un poco desde ahí.
porque finalmente tiene que ver con que lamentablemente la cantidad de niños no puede ser atendida, tal vez hablemoslo como desde ahí, o apoyada como se requiere, porque la subvención es para los niños que están, entre comillas, inscritos en el proyecto de integración, no para los que no. Entonces, claro, nos quedan un montón de niños afuera, entonces por eso, Patricia, yo creo que también se refería a esto de que tenemos este vacío, este resquicio que finalmente dice, perfecto, ¿por qué, en el fondo, por qué tenemos que dejar a 2 sí y a otros 2 no? Porque la mamá nos dijo que mi hijo tenía síndrome de Down. No sé si uno anda por la calle diciendo, oye, mi hijo tiene síndrome de Down, entonces necesito que hagan algo especial con él. Entonces, claro, desde ahí, desde un paradigma más inclusivo, nos queda esto que uno dice, sí, desde lo económico, lamentablemente el colegio necesita contratar profesionales de apoyo con recursos bajo esta legislación. Exacto, y lo que Sí, dale. nosotros, desde lo que me refería al vacío legal, que quizás podrían ingresar más, pero el equipo tenga el respaldo o sea, el colegio tenga el respaldo del equipo. Tenemos un programa de integración que va a atender a los 2 que lleguen, o a ninguno que llegue, o a 8 que lleguen, sin tener esta limitación por cupos, porque de acuerdo a la subvención, hoy día actualmente, nos llega tanto ingreso por pie, esto es lo que tenemos para gastar en profesionales. Entonces, al final se traduce en cuántos tengo para postular, cuánta subvención me llega, entonces tengo este presupuesto para contratar profesionales. Entonces, al final, también hay un tema de subvención que regula ya la ley actual, ¿ya? Pero hay colegios que hoy día tienen 8 niños dentro de su sala de clase y se intenta dar respuesta educativa y no hay discriminación, no hay quejas, ¿ya? Porque para nosotros es derecho de cualquier niño ingresar al colegio. Sí quedó por el sistema Exactamente. escolar. ¿Hay alguien que levantó la mano? Sí, Elizabeth nos levantó la mano. Hola, buenas tardes. Hola, Elizabeth. Ya, mira, te comento. Yo tengo una chiquitita que entró a prekinder, síndrome de Down, y me queda la duda porque, claro, es una escuela y obviamente le faltan recursos. Es lo que me dicen siempre. Pero ella, yo tengo que exigir para ella una educadora diferencial, porque en sala es la única que está en el programa PIE. Pero ella, ¿Ya? ¿hay programa de integración en esa escuela? Sí, es una Ya, escuela con el PIE, ya, claro. la educadora diferencial ¿Y no es para el cuántas horas estudiante, no es para el estudiante, es para el ya curso, ya de para el apoyo, curso? porque a lo mejor ella tiene síndrome de Down, ¿escuché? Sí, ¿No? Ya, a lo mejor ella es la única con síndrome de Down, pero puede haber niños con otras necesidades educativas, ¿ya? Hay ya. siempre una Ahora, cabecera de educadora diferencial, ¿ya? pero tiene que haber una para el curso entonces. Es una para el curso. Sí, Ay, ay, ay. sí. ¿Y No hay, cuántas horas? no hay educación exclusiva, así como que solamente atienda a la niña, no. Ya, Son no, si horas estamos claros. semanales, que eso va a depender del colegio, de la organización del colegio. ¿Ya? Por curso, por ejemplo, se exigen 8 horas de apoyo en la semana, que generalmente se priorizan las asignaturas elementales de matemática, lenguaje, ¿cierto? Pero es en la semana, Eso es mínimo, un mínimo, mínimo de el 8 mínimo, horas. el Y para mínimo. un prekinder, Ah, no, para un prekinder son 7 horas, porque 7 horas, y y la educadora diferencial la tiene que dividir en estos 5 días que se va a clase. claramente en su horario y ve si hace codocencia, si hace atención individual, depende de la modalidad que tenga el colegio de trabajar. Ah, perfecto. No es que mi hija, o sea, perdón, lo dije mal. No es que el curso vaya a estar con la educadora diferencial todo el día. No. No. Son, Solamente uno si va rotando, porque seguramente la educadora diferencial tiene un contrato por tantas horas y además tiene otros cursos. Entonces nosotros como diferenciales vamos rotando por los cursos y haciendo el apoyo tanto en aula o en aula recursos. Perfecto. Ya, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, creo que Candy había levantado la mano antes. Te escuchamos, Candy. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Mira, soy mamá de Benjamín, de 8 años, él va en segundo básico. Tiene un grupo PIE bien bueno, diría yo que tienen todas las ganas de trabajar con él, educadora, terapeuta, fonoaudiólogo, ¿ya?
Pero ¿qué pasa con esto que las escuchaba del tema de que si llegan más niños, el grupo, el equipo siempre va a estar dispuesto a trabajar? Lo que yo he visto, que están súper, en el fondo, apasionados por el tema de recibir más niños, de tener más niños, pero ¿qué pasa con los profesores? Yo tengo un tema de nuevo de que no me incluyen a Benjamín con la profesora. Entonces, el equipo PIE quiere trabajar. La gente está ahí porque quieren trabajar, pero ¿qué pasa? ¿Cómo obligamos o despertamos o reclamamos al equipo de docentes que no quiere incluir ni trabajar con mi hijo? O sea, ahí la clave es, parte de la postulación a este incremento como colegio, ¿cierto? Es sensibilizar, ¿cierto? Tomar decisiones como comunidad educativa. No es llegar y me imponen este sistema. Ya esto es un acuerdo. Por lo tanto, si yo sé como profesor de aula que postula un colegio que tiene un enfoque inclusivo, claramente me tengo que subir al barco. Hoy día la inclusión no es voluntaria, es obligatoria. Por lo tanto, como profesor de aula, tengo que, o sea, el estudiante es antes del PIE mi alumno. Yo, profesor del primero básico, tengo 40 alumnos, no tengo 38 y 2 PIE. ¿Ya? Que quede claro. Y segundo, el PIE es un complemento a mi tarea pedagógica. Yo como educadora trabajo en base a la planificación del profesor. Yo no llego con mi programa, aquí traigo mi... No, yo tengo que trabajar en base a lo planificado por el currículum, ¿cierto? Y seguir la línea del curso. Es tarea, obviamente, del equipo PIE dar apoyos, acompañar a los profesores que muchas veces alegan que ellos no le formaron ni le pasaron materia en la universidad de inclusión, etc. Por lo tanto, hay un desconocimiento y un miedo, ¿ya? Pero también hay gran parte de voluntad, que es el 50% del camino recorrido si yo quiero hacer, independiente de si no tengo capacitación, ¿ya? El enfrentar el desafío de responder. Pero es una lucha constante de nosotros las diferenciales y de los equipos PIE, de que los profesores esperan que nosotros hagamos cosas, de que es tu estudiante, y no, el estudiante es del primero básico, después es del programa de integración, ¿ya? Entonces ahí es la lucha que ustedes como papás tienen que hacer valer los derechos de su hijo. Porque claro, el PIE de repente se siente atado porque es pelear y pelear y pelear con los profesores de aula. Y hay profesores que aula que funciona súper bien y otros que no. Entonces hoy día todavía se toma como que es, si quiero lo hago. No. Claro, claro, Entonces que ahí está el tema. yo veo en el WhatsApp de las tareas que envían tareas de dictado. Es cierto que mi hijo todavía no va a hacer dictado. Yo veo que han visto que escriben su nombre y todo, y mi hijo, yo le decía ese día al grupo PIE, ¿qué está haciendo mi hijo? O sea, ¿por qué mi hijo no puede aprender vocales ni números con los otros niños? Ya, ahí también es clave, lo vamos a hablar después de las adecuaciones curriculares, de que tenemos que medir los procesos en base al niño, etc. Es clave que ustedes como papás sepan cuál es el programa curricular de su hijo. ¿Cuál es la prioridad hoy día? ¿Lo social, la adaptación, la independencia, este contenido curricular? Ya, tienen que saberlo porque de cierta forma si ustedes también van a acompañar y apoyar en la casa. ¿Ya? Pero claro, si el curso está en dictado y quizás mi hijo recién está intentando hacer letras, no voy a comparar, ¿ya? Porque cada niño aprende a su ritmo y lo vamos a conversar después. Pero tiene que ir ojalá ligado a lo que está haciendo el curso. Claro. ¿Ya? Después vamos a ir viendo cómo son las adecuaciones curriculares, ¿ya? Pero ustedes tienen que conocer en qué está su hijo, por supuesto. Eso es un derecho. Ok. Gracias. Parece que nos queda una pregunta. Sí, está de Alexandra también y escribió una igual en el chat. No sé, ahí Alexandra cuenta. Muy buenas noches. La consulta es, por ejemplo, mi niña está en el nivel de kinder. El colegio, el jardín tiene un equipo, ¿no? Fonoaudióloga, terapeuta ocupacional para kinder y pre-kinder. Hay 8 niños con condiciones especiales en el aula, pero la terapeuta como que no están haciendo los apoyos como debe ser para mi niña. Mi niña también va a terapia particular y me recomiendan, por ejemplo, el cojín sensorial, panel, anticipación, etc. Pero las terapeutas del jardín me dicen que no requiere, que sí entiende.
Entonces, ¿cómo puedo yo exigir de repente, porque yo quiero llevarlo a la terapeuta particular al jardín, pero no me lo permite? ¿Qué podría hacer en este caso? Ahí es Gracias. clave que, o sea, estamos claros que nunca el apoyo en el colegio de un fonoaudiólogo, terapeuta, kinesiólogo, va a reemplazar las terapias particulares. Una, porque no tenemos un trabajo uno a uno como de enfoque clínico, ¿cierto?, de consulta, sino que los apoyos tienen que darse en un contexto educativo, ¿ya? Entonces no es como elegir, me quedo con los apoyos del colegio. Ideal es que haya apoyo en el colegio y que haya apoyo particular, ¿ya? Obviamente favorece el desarrollo. El tema es, claro, si hay sugerencias desde apoyos sensoriales, ¿cierto?, panel de anticipación, es clave que se generalicen y se transfieran estos apoyos, ¿ya? Porque si claramente la terapeuta ocupacional particular sugirió estas cosas, y claro, a lo mejor el colegio no tiene los recursos para comprar un cojín sensorial, pero a lo mejor sí podemos llevar el cojín sensorial de la casa y sepamos cómo ocuparlo, ¿cierto?, en la sala de clase, con los Claro. informes que puede enviar la terapeuta, ¿ya? Incluso, Pero, disculpe, ¿Mm? incluso yo llevé el cojín sensorial de mí, que comprado por mí, y una banda elástica para la silla, pero me lo devolvieron diciéndome de que no era necesario, que mi hija no lo usaba en el jardín. Entonces, ¿yo qué puedo hacer, no? Porque yo pido una reunión con el grupo PIE del jardín, pero me dicen como que no tienen tiempo, que están No, muy es que hay, ocupadas, que son para todos los niños. eso no puede estar pasando porque las reuniones con la familia es parte de nuestro hacer también pedagógico, dando los avances, dando las nuevas necesidades, solicitando más apoyo. Entonces, tienen que dar respuesta a la solicitud de una reunión de parte de la apoderada. En ese caso, Así yo que, tendría, en ese caso, si no veo respuesta, porque hablé directamente con las terapeutas y me dijeron que no tenían tiempo, hacer una solicitud a la dirección, ¿no? Me la imagino. Sí. dirección, exactamente, sí. Ahí tienes que subir un poco lo que mostrábamos hace un rato, tienen que, o sea, ojalá todo se resuelva desde ahí, pero si eso no sucede, tienen que ya subir a la dirección, porque lo que está pasando finalmente ahora, Alexandra, es que tú estás pidiendo un favor, algo que debiese ser un derecho. Entonces, eso no puede suceder. Tú no puedes pedir, por favor, algo que en el fondo hoy día para tu hija es un derecho. Entonces, desde ahí debieses en el fondo recurrir directamente ya a la dirección, a ver cómo puedes solucionarlo. Avancemos con la presentación porque igual hay preguntas que podemos dar respuesta con lo que Sí, tenemos, y si no, las tomamos al final, ¿ya? perfecto. Lo que hablábamos y preguntaron hace un rato, parece por ahí por el chat. Estas necesidades educativas especiales, finalmente, ¿de dónde surgen o qué es lo que son estas necesidades educativas especiales? Son o surgen de esta interacción entre las necesidades del estudiante y el entorno, ¿ya? Desde esta mirada, ¿verdad?, que tiene que ver más con un paradigma más social. Hoy día ya no vemos que el niño es el que lleva la mochila con, entre comillas, la discapacidad, sino que es el entorno, finalmente, el que bajo nuestra visión, un poco genera barreras, obstaculiza o favorece, ¿verdad?, que este niño pueda ir avanzando en el sistema educativo. Entonces, un alumno, ¿verdad?, un estudiante que presenta una necesidad educativa especial es aquel que va a requerir ayudas, que hablábamos hace un rato, o recursos adicionales, ya sea humanos, materiales, ¿verdad?, de tiempo, etcétera, para que vaya avanzando en los logros propios desde sus propios, entre comillas, desde su propia zona de desarrollo, que también lo vamos a ver, progresivamente, ¿ya? Entonces, estas necesidades educativas especiales, que lo hablábamos hace un rato, se dividen, entre comillas, bajo esta legislación, el decreto 170, en dos: las necesidades educativas transitorias y las necesidades educativas permanentes, ¿ya? Las transitorias, como aquí bien dice, son aquellas dificultades, ¿verdad?, que experimenta un estudiante en algún momento de su vida escolar, ¿ya? Y que obviamente requieren apoyos y recursos adicionales
por un periodo específico o determinado. Son transitorias entre comillas porque puede que en algún minuto requieran un apoyo, en otro minuto no, ¿verdad? Puede que en algún minuto no requieran ningún tipo de adecuación o de apoyo específico. Y dentro de estas necesidades transitorias están, entre comillas, estos diagnósticos con los que trabaja el decreto 170, ¿ya? Que el trastorno del lenguaje, que están así bajo el decreto, las dificultades específicas del aprendizaje, el trastorno por déficit de atención y el funcionamiento intelectual limítrofe, ¿ya? Por otra parte, están las necesidades educativas especiales permanentes, ¿ya? Que tienen que ver con las barreras para aprender y participar que presentan estos estudiantes durante toda la escolaridad, ¿ya? Donde se requieren estos apoyos y recursos, ¿verdad?, adicionales durante el proceso escolar. Y aquí, dentro de estas necesidades educativas permanentes, está la discapacidad visual, auditiva, el trastorno del espectro autista, la discapacidad intelectual y la discapacidad múltiple, ¿ya? Bajo la legislación, estas son las necesidades, entre comillas, que están dentro del programa de integración escolar subvencionado por el Estado, ¿ya? Me levantaron una mano. Hola, Macarena. sí, yo. Sí. Mira, yo tengo una duda. Mi hijo, yo pregunté en delante, tiene apraxia severa y dispraxia motora. Quisiera saber en dónde cae. Él está ahora en escuela de lenguaje y me dijeron que iban a hacer una excepción al recibirlo, porque claramente ellos tratan solamente TEL mixto y el otro tipo de TEL, no me acuerdo el nombre. Pero no tratan ni autismo, ni apraxia, ni nada de eso. Entonces, yo tengo la duda cómo lo voy a hacer con Tomás cuando vaya al colegio. ¿En qué lugar cae? ¿En qué lugar se coloca la apraxia? Sí, aquí son, bueno, nos pasa, a nosotros me parece que hay como, yo creo que ella les puede explicar una más específica que es la legislación, pero tenemos esta otra área que tiene que ver con que finalmente tenemos que encasillar a sus hijos en un diagnóstico para que puedan acceder a un beneficio, lo que está muy lejos de ser algo positivo o inclusivo. Y que efectivamente sucede en muchos casos que hay diagnósticos que no están dentro de estos diagnósticos que tiene el decreto 170. Entonces, finalmente está ese primer punto que tiene que ver un poco con cómo uno finalmente tiene que encasillar al niño para poder acceder, y que, entre comillas, este diagnóstico, si es permanente, lo tiene que dar un médico, y si es transitorio, depende del diagnóstico, lo debiese dar un médico, o un fonoaudiólogo, o un educador diferencial. No sé, Patricia, ahí como desde lo específico de la legislación, en A ese mí a caso. Tomás, por ejemplo, me lo vieron la neuróloga y el centro, y ahí está diagnosticado por ambos lados. Tiene su diagnóstico, claro, por si Claro, acaso. pero hoy día, Sí. o sea, desde la legal y como nos permite la plataforma, porque la plataforma viene precargada, yo no puedo llenar cosas así a mano, yo voy marcando. Claro, la apraxia y la dispraxia no viene como una opción de diagnóstico para programa de integración, ¿ya? Que es una necesidad, ¿ya? Porque tenemos niños con dispraxia en los colegios. Entonces, claro, ahí él tiene todo el derecho de ingresar a un colegio en Chile, ¿ya? No por su diagnóstico, por ser ciudadano chileno. Ahí el colegio va a tener que hacerse cargo, en el sentido de que va a tener que, me imagino que él va a presentar algunas dificultades, ¿cierto? A medida que lo van conociendo, entonces se van a ir viendo sus necesidades específicas por su condición. Y ahí el equipo PIE, si determina que él requiere apoyos externos o mayor mediación en algunas actividades, va a tener que determinar en conjunto con ustedes cómo buscamos una estrategia para poder postularlo. Ya, a lo mejor la kinesióloga puede dar un diagnóstico de un trastorno motor. Ahí se puede ir viendo, pero que sean solamente en términos de para postularlo, ya, que no quede con esta etiqueta, que sea como algo desde la gestión, ya, y poder dar respuesta a sus necesidades con el apoyo de un kinesiólogo, a lo mejor del fonoaudiólogo en aula, ya, de acuerdo a los desafíos que él vaya presentando. Pero eso Entonces tendrían claramente que hacerle como una reevaluación en el colegio
para saber cómo en qué lugar colocarlo, una cosa así de acuerdo a sus necesidades. Exactamente. Por ejemplo, nosotros, si nos llega Perfecto. un niño con trastorno específico del lenguaje, con Ya, un informe extra, nosotros volvemos a evaluar. Los informes tienen que estar hechos por los profesionales certificados del colegio. ¿Ya? Me perfecto. imagino que si él ingresaron, lo va a evaluar seguramente un fonoaudiólogo si alguien sugiere que necesita una evaluación desde ahí, lo va a evaluar un kinesiólogo, sí, ¿ya? Y ellos van a definir sus necesidades, el colegio, el equipo del colegio. Súper. ¿Ya? Sí. Muchas gracias. Una pregunta en relación a los diagnósticos que está en el chat. Aparece si tienen que llevar el diagnóstico médico para poder entrar al PIE. Una mamá pregunta. O sea, diagnóstico médico, en el caso de síndrome de Down, porque no para todas las necesidades educativas necesitamos un diagnóstico médico, ¿ya? Ideal, si vamos a postular a mi hijo al programa de integración y él tiene su neurólogo de base, en el caso de, no sé, un niño con autismo, que venga con su historia clínica, ¿cierto? Con un respaldo y adelantamos procesos. Pero también hay colegios que pueden tener un neurólogo parte del equipo externo, no que esté todos los días en el colegio, y que se haga cargo del programa, del proceso de evaluación, ya a veces va a los colegios, hoy día se está haciendo mucho telemedicina, donde se evalúa y se hace un acompañamiento desde la especialidad, ¿ya? Pero eso va a depender. Hay papás que llegan al tiro con el diagnóstico médico y es un paso adelante que tenemos para la evaluación, como hay otros colegios que prestan el servicio de evaluación médica. Perfecto. Volviendo un poco a las necesidades educativas especiales, finalmente, para nosotros es súper importante que hoy día se queden con que estas necesidades educativas especiales están definidas por estos dos grandes factores. Una tiene que ver con el tiempo y la otra tiene que ver con el tipo de apoyos que el estudiante va a requerir, ¿ya? De manera especializada o adicional, ¿verdad? Y que obviamente el currículum, entre comillas, que está para el resto de los estudiantes, no, en el fondo permite, ¿verdad?, entregar lo que el estudiante necesita específicamente, ¿ya? Entonces, desde ahí, y como cierre, ¿verdad?, de estas necesidades educativas especiales, estas necesidades requieren, dependiendo del caso específico, particular, porque todos requieren probablemente algo diferente, y eso también es importante, no porque los 5 niños que están en el primero básico tengan trastorno espectro autista, todos van a requerir o tienen las mismas necesidades, eso es falso. Todos los niños tienen que tener su plan de adecuación o, entre comillas, su plan curricular de qué es lo que está aprendiendo de manera individual. Entonces, estas necesidades educativas especiales requieren los apoyos pertinentes para favorecer la participación escolar. ¿Ya? Que esto es muy importante, porque a nosotros nos interesa también que quede muy claro, ¿ya? Que estas necesidades están pensadas en, o nacen para que puedan recibir los apoyos que requieren, los apoyos individuales que requieren fuera de lo que entrega el currículum, entre comillas, para el resto de los estudiantes. Y ahí te quiero apuntar algo en relación a los apoyos, o sea, la importancia de que yo como profesional elijo un apoyo y esta pertinencia del apoyo puede derribar la barrera y ya eliminar la necesidad educativa especial. Por lo tanto, en el apoyo está la clave. A medida que el apoyo es efectivo, se ajusta en el tiempo, lo pusimos cuando correspondía, puede que después la necesidad educativa no esté. No es que el niño siempre traiga su necesidad educativa, es que a medida que yo voy dando apoyos, voy quitando estos desafíos en el camino. Por eso es clave el papel del contexto. La persona con una condición distinta, depende del contexto muchas veces, si aumenta o disminuye su desafío. Por lo tanto, de nosotros depende el tener mucho ojo en cuándo y qué apoyo vamos a entregar. Perfecto, que había una pregunta en el chat. Ahora sí. Dice, quiero saber cuál es la función de los asistentes sombra, creo que así le dicen, en qué caso un niño puede contar con uno. Bueno, este es un tema bien
como que tiene, es bien contradictorio, porque además este último tiempo a varios de los niños les están pidiendo el asistente sombra. No hay una legislación que avale, entre comillas, no hay un requisito legal que diga todos los estudiantes requieren una sombra, etcétera. Pero hay niños que dentro de cuando queremos favorecer lo que hablamos al comienzo, el acceso a que acceda, que participe, ¿verdad? O que sea parte del colegio, hay estudiantes que sí lo van a requerir. En todos los casos, no, eso no sucede así. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la subvención o el gasto económico, ¿verdad?, no permite cubrirlo. Entonces aparecen estas necesidades que tienen que ver con, mamá, necesito que contrates tú una sombra para que acompañe a mi hijo, acompañe a tu hijo, ¿verdad?, en el colegio, ¿ya? Ahí, Cote, es Eventualmente, clave también los recursos. Hay colegios que pueden dar el recurso como parte de un apoyo, recurso humano, ¿cierto? Y hay colegios que no tienen el recurso para contratar a alguien. Por lo tanto, los papás tampoco pueden exigir. No es que yo pueda exigirle al colegio tener sombra, ni que ellos me puedan obligar a que yo tenga que ser como exactamente. condicionante de la estadía del niño en el colegio. ¿Ya? Si el colegio tiene y por un momento le va a dar, súper, ocupemos bien el recurso, pero si no, no puedo exigir tampoco al colegio, ¿ya? Porque no podemos tener exclusividad. Además que también hay aprensiones en relación a la sombra, porque ¿qué pasa? La experiencia nos dice que el asistente sombra lo que genera es mucha dependencia del estudiante de un tercero, y ahí lo que queremos para ellos es independencia. ¿Y qué pasa? Se asigna toda la responsabilidad al asistente sombra, donde el profesor no se vincula con el estudiante. ¿Y qué pasa? El asistente sombra tiene licencia y el niño tiene que dejar de ir a clase. No saben qué hacer con el niño cuando va. Entonces, claro, los pros y los contras de tener un apoyo exclusivo, quizás hoy es solución para hoy día, pero perjudicial para el futuro. Entonces hay que evaluarlo muy bien. Entonces, había un comentario, me voy a tomar ese comentario respecto al decreto 83, y es nuestra opinión con María José. O sea, lo que nosotros hoy día estamos hablando no es que estemos de acuerdo, que quede claro, nosotros solamente estamos informando de lo que hoy día nos legisla. El decreto 183 también nace en concordancia con la ley de inclusión, ya que es el decreto que aprueba criterios y orientaciones para adecuaciones curriculares, ¿ya? Y un poco para diversificación de la enseñanza, tanto en educación parvularia, está mal escrito ahí, y educación básica, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hablar qué vamos a entender por diversificación de la enseñanza? O sea, si yo hago clases inclusivas, no requiero programa de integración, ¿ya? Esa es nuestra idea. A medida que más universal es mi clase, todos los niños caben en esta modalidad. Y no tendríamos que depender de unos recursos o de un equipo que pueda apoyar a mi hijo, ¿ya? Pero es un camino largo que los profesores también tienen que tener la disposición, ¿cierto? De generar estrategia, estudiar, etc. Y este decreto 83, ¿cierto? Nos sugiere como estrategia, ¿cierto? Y como enfoque es el DUA, ¿ya? Que es el Diseño Universal de Aprendizaje, que no es creado por Chile ni por el decreto 83, es algo a nivel mundial, ¿ya? Que el DUA es lo que promueve la diversificación de la enseñanza, utilizando distintos principios, ¿cierto? De cómo presento la información, cómo motivo a mis estudiantes, cómo ellos van a expresar lo que están aprendiendo, tomando distintas formas, ¿ya? En que los niños puedan, por ejemplo, hacer una actividad. No hay una única forma de aprender. Yo puedo trabajar un contenido de distintas formas. El niño puede responder verbalmente, escribiendo, grabándose, ya a medida que puedan sus posibilidades, su preferencia, etc. Eso es la diversificación de la enseñanza, ¿ya? Entonces, sí. Avanza, lo que nos dice el decreto 83 y el DUA, ¿cierto? Que yo debo considerar variedad de propuestas y alternativas en mi clase, ¿ya? Si yo quiero pasar los mamíferos, ¿ya? A lo mejor voy a comenzar con un video, luego a lo mejor voy a traer imágenes, a lo mejor vamos a trabajar con un texto, podemos trabajar con animales en concreto, ¿ya? Podemos trabajar con las mascotas que tienen en la casa, cosa de que tengamos varias experiencias y distintas formas en que ellos conozcan la temática que vamos a presentar. No solamente con que quizás lo que hoy día pasa, que vamos a trabajar con el texto escolar y es el único recurso que aprendemos sobre los mamíferos, ¿ya? Usar muchas alternativas para presentar la información.
muchas alternativas para que ellos ejecuten, muchas alternativas para que ellos se expresen y se motiven, ¿ya? Y como valores, ¿cierto?, que marcan el DUA es la flexibilidad, la equidad y la inclusión. Entonces, ¿qué nos dice el DUA? ¿Ya? O que nos orienta. Cuando las estrategias que yo ocupé en mi sala de clases fueron variadas, accesibles, diversificadas, universales, y a pesar de usar todas estas estrategias, no pude dar respuesta a mi estudiante con necesidades educativas especiales, nace la adecuación curricular. La adecuación curricular sería como la última opción dentro de mi respuesta educativa. ¿Ya? ¿Qué pasa hoy día? Como tenemos profesores que no utilizan diseño universal de aprendizaje ni diversificación de la enseñanza, tenemos que hacer adecuaciones curriculares paralelas, ¿cierto? Como un currículum paralelo del curso, ¿ya? Pero no es que la ley no lo exija, ¿ya? Como bien mencionaba alguien aquí en el chat, claro, tengo muchos niños en mi sala, pero si mi clase es basada en la diversificación, a lo mejor todos pueden participar y no necesito el fono, el kine, puede que todos participen de acuerdo a sus ritmos, preferencias, etc. Pero porque yo considero que si él aprende a través de tocar, le vamos a dar, ¿cierto?, experiencias de tocar. A lo mejor al otro le gusta escuchar música. Voy a ocupar la música como uno de los recursos porque quiero motivarlo, ¿cierto? Pero yo estoy dando la respuesta inicial y no tendríamos que postular a los niños por un diagnóstico. Esa es nuestra visión. Y sería una clase con diversidad porque todos somos diversos. Pero no que pasa hoy día que a lo mejor no, es que él es del PIE. Es que él es del PIE, es del PIE. No, si todos aprendemos de distintas formas. Entonces, el 83 nos enmarca, ¿cierto?, un poco, pero aún no ha podido concretizarse muy bien en las salas de clase. ¿Ya? Ahí está lo que refiere al DUA. Y de ahí, bueno, cuando ya probamos con toda esta estrategia y no pudimos responder, ¿cierto?, y aún se presentan muchos desafíos, podemos acceder a adecuaciones curriculares, ¿ya? Y esto muchas veces lo llamamos el PASI, que es el Plan de Adecuación Curricular Individual, donde cada niño, según sus asignaturas donde requiere adecuación, van a tener sus objetivos, ¿ya? Y sus metodologías y sus indicadores de evaluación, etc. Y estas adecuaciones curriculares también las vamos a dividir en dos, ¿ya? Como para que nos quede claro. Hay adecuaciones curriculares de acceso y otras que son más de los elementos del currículum. De acceso se refiere a todo lo que son barreras, ¿cierto?, más físicas, ¿cierto?, de participación o de respuesta, etc. Y en el caso de los de acceso, no disminuyen las expectativas de aprendizaje. No es que yo baje la exigencia, ¿ya? Solamente, por ejemplo, si un niño con necesidades educativas de tipo visual, yo claramente una adecuación quizás es que él lea libros en braille, ¿cierto? O tenga su máquina Perkin para escribir. Y eso puede ser una adecuación, la forma en que él va a escribir la materia cuando tome apunte. ¿Ya? Es un apoyo, pero no le estoy bajando la dificultad. Él igual va a escribir, ¿ya? Pero obviamente necesita este apoyo pertinente porque su sistema de escritura y lectura es el braille. En el caso de las adecuaciones de elementos del currículum, ahí abordamos o objetivos de aprendizaje, o forma de evaluación, o escala de evaluación, evaluación diferenciada, ¿cierto? Ahí va a disminuir si la expectativa, o quizás la vamos a ir parcializando, ¿cierto? Le vamos a dar más tiempo, un objetivo para que se logre, etc. Y aquí traemos dos ejemplos, para que quede más claro y puedan ver qué pasa. Entonces, ¿cuándo hay una adecuación de acceso? Vemos la situación inicial de una estudiante, ¿cierto?, que tenía que dibujar la cantidad de elementos que indicaba la imagen. Ella, en toda su imaginación, dibujó 2 estrellas, ¿cierto?, pero se le desorganizó el espacio. Entonces, al momento de contar para verificar si habían 12, empezó a contar, no había un orden como secuenciado, entonces se perdía dónde iba, y eso era una barrera, porque no era que no contara hasta el 12, no era que no fuera capaz de dibujar, sino que se desorganizó, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pudimos apoyar, ¿cierto?, y hacer un apoyo pertinente y eliminar esta barrera que presentaba esta guía de trabajo, porque la barrera estaba en la guía, ¿cierto? Le hicimos una delimitación de área de respuesta. Simple y fácil, pusimos columnas que ordenaran, ¿cierto?, no con la cantidad, sino con más cuadros para no facilitar
porque yo le podría haber puesto 16 y ella sabía que hasta ahí no podía dibujar, y eso sería facilitarle la tarea. Aquí no se le facilitó, solamente se encuadró dónde voy a dibujar y me facilitaba el conteo. Eso fue una adecuación de acceso. Hubo la misma expectativa de aprendizaje, solamente con un pequeño ajuste a nivel del material, ¿cierto?, específico de la tarea. Y logró con éxito el aprendizaje. Pero claro, la clave fue, ella empezó a hacer la tarea, porque se confió, se entregó la misma guía que su compañero, pero yo tengo que monitorear, porque en el primer cuadro yo determiné que la necesidad estaba, entonces ahí hice una pausa, se hicieron los ajustes, este ajuste no se planificó, porque fue en el momento. Seguramente para las próximas guías sí se va a planificar para evitar enfrentarla con la dificultad, ¿ya? Pero fue en el momento, se evidenció la necesidad y los siguientes se fueron ajustando, ¿ya? Pero aquí la niña pudo participar, se respondió a su necesidad porque se organizó y logró con éxito la tarea, igual que sus compañeros. Y aquí otro ejemplo de adecuación de acceso, tenemos dos ejemplos de adecuación de acceso y otro de elemento del currículum, ya, que es entre comillas similar al anterior, que tiene que ver con delimitar nuevamente el área de trabajo en escritura, ya, este es un niño con esta grafía o esta escritura, sin ninguna adecuación de acceso, y con adecuación de acceso que finalmente tiene que ver con delimitar el espacio, y obviamente es evidente, no es que el niño haya trabajado la escritura o haya ido a terapia para trabajar la escritura, sino que solo con esta adecuación de acceso en todos sus cuadernos modificó la letra de un día para otro. O sea, la adecuación se hizo hoy en su cuaderno y él al otro día logró escribir de esta manera, ¿ya? Sin intervenir la escritura, sin trabajar directamente, o sea, se está trabajando de manera paralela, pero esa adecuación que no tiene que ver con que él iba a escribir menos, ni que no iba a escribir lo que escribían el resto de sus compañeros, ni que iba a aprender un contenido diferente. Exactamente lo mismo que hace el resto del curso, la única diferencia es que para acceder, ¿verdad?, a la posibilidad de aprender como lo hace el resto, desde el escribir, desde mostrar lo que sabe desde este canal, se delimitó el espacio con ¿verdad?, con este destacador que, como mostraba Patricia en el ejemplo anterior, si se fijan, en general las adecuaciones de acceso son muy simples, ¿ya? Uno muchas veces piensa que hay que comprar cosas, en general es más simple de lo que uno cree, ¿ya? Simples, pero muy significativas. Exactamente, porque finalmente, en el caso de este niño, él hoy día se marca las líneas solo, cuando necesita y cuando el cuaderno le falta línea o no le marcaron lo suficiente, él tiene sus destacadores y él se marca donde tiene que escribir. Obviamente en el caso de él la adecuación es progresiva porque buscamos que en algún minuto él no necesite este apoyo visual, porque en el caso de él es probable que eso se logre ya desde lo que se está trabajando y desde su desempeño. Pero tal vez va a haber algún otro estudiante que va a requerir este apoyo visual, ¿verdad?, de limitación de espacio para escribir durante todo el ciclo escolar, y finalmente eso sería, como hablábamos hace unos minutos, una adecuación únicamente de acceso, porque no es que, insisto, él escriba menos o escriba otra cosa, o mientras los compañeros están escribiendo como él escribe así, está pintando un dibujo o está rellenando con plasticina. No, él está haciendo lo mismo que el resto de sus compañeros con esta adecuación de acceso al aprendizaje, ¿ya? Y el otro tipo de adecuación es en relación a los elementos del currículum y pueden ser en relación a la gradualidad del objetivo, priorizar objetivos. Ya nuestro currículum tiene muchos objetivos por cada una de las asignaturas. En cuanto la vamos a temporalizar, podemos darle más tiempo, ¿cierto? O enriquecer el objetivo. Cuando hay niños que ya logran la base, podemos aumentar. ¿Ya? Entonces, ejemplo, el objetivo del curso, de todo el curso, ¿cierto? Pongamos que es segundo básico en el área de matemática, es contar números del 0 al 100, de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, hacia adelante, hacia atrás, empezando por cualquier número menor que 100. Ese es el objetivo del curso, ¿ya? ¿Cómo podría quedar un objetivo, ya, con adecuación en los elementos del currículum para un niño que tiene un PASI o una adecuación curricular más significativa? Podría ser, en base al mismo objetivo del curso, lo vamos simplificando,
¿cierto? Y quizás parcializando. Contar del 0 al 20, porque ese es su rango numérico actual, ¿cierto? A lo mejor maneja hasta el 10 y vamos a proyectarnos hasta el 20, solamente de uno en uno, empezando por cualquier número menor que 100. Entonces, el curso está trabajando en un enfoque cierto de objetivo y el niño igual, pero quizás en menor complejidad. ¿Ya? Lo ideal es que no pase que el curso esté con la recta numérica hasta el 100 y él esté pintando Peppa Pig. Eso no debiese pasar. ¿Ya? Y hemos visto, porque lo tengo tranquilo pintando. Quizás, a lo mejor ni siquiera conoce los números, pero sí podríamos estar trabajando, contando, con un encaje de números donde haya un acercamiento, ¿cierto? A que pueda conocerlo, que lo reconozca, a lo mejor con una tablet o un dispositivo electrónico trabajando con una aplicación en relación a los números, pero siempre en función del objetivo del curso. ¿Ya? Que es la idea. Ahí hay una pregunta, dice, en relación a lo que decía. ¿Puede tener acceso preguntas. a las pruebas realizadas? Por supuesto, como cualquier niño. Las pruebas van y vienen. Hay casos que las piden firmar por el apoderado. El apoderado tiene que conocer las rúbricas de evaluación, ¿cierto? Si vamos a hacer una disertación, ¿qué van a evaluar a mi hijo? Es derecho como estudiante, no como estudiante del PIE. ¿Ya? Que quede Sí, claro. hay otra pregunta que dice, me gustaría saber si es normal que los niños con necesidades especiales, síndrome de Down, entiendo, deben tener una jornada más corta que el resto de los alumnos de su clase. Ya. Aquí no hay recetas para niños según la condición. O sea, eso es súper importante. No es que los Exacto. niños con síndrome de Down requieran acortar, perdón, la jornada, ¿ya? O no es que los niños con trastorno del espectro autista requieran ir menos horas o entrar más tarde. Esto depende únicamente de las necesidades del estudiante y del acuerdo que tenga la familia con el colegio, ¿ya? Cuando uno solicita como educador diferencial, como profesional que trabaja en el sistema educativo, una, entre comillas, rebaja o adecuación del horario, es porque esa rebaja, entre comillas, del horario va a tener un impacto positivo en el estudiante, no porque va a ir menos y a lo mejor el resto del curso, o porque yo creo que las justificaciones de las sombras, de las adecuaciones de hora, de que los niños vayan menos, de que vayan más, tienen que estar súper, y desde ahí a las familias nosotros tratamos de empoderar algo, sumamente justificadas desde cuál es el beneficio o qué busca el colegio con solicitar esto. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo ligado al aprendizaje, ligado a la participación, ligado al acceder al sistema educativo, ¿verdad? A la permanencia en el sistema educativo? Tiene que estar fundamentado desde ahí, ¿ya? Cuando ustedes les digan a un colegio necesita sombra, ¿por qué? No, es que yo creo que se cansa. No, la justificación tiene que ser justamente ligada a aspectos profesionales, aspectos técnicos, aspectos teóricos que van a facilitar, ¿verdad?, la participación del estudiante en clases, ¿ya? Sí, Coti, y en relación Obviamente, a los acortes de jornada, obviamente que es algo consensuado. No es ley lo que dice el colegio, ni es ley lo que dice la familia, ya es algo que tenemos que tomar como acuerdo en beneficio del estudiante. Hay muchos niños que necesitan acortar su jornada. Es mucha la exigencia de estar una jornada, por ejemplo, en un niño con autismo, expuesto a ruido, expuesto a movimiento, expuesto a exigencia académica, a exigencia cognitiva. Por lo tanto, yo tengo, si es primer año que está en el colegio, tengo que ser flexible también a él, a quizás disminuir su jornada. Y yo como profesional voy a ser capaz de justificar, como decía María José, a la mamá de por qué creemos que es importante y a lo mejor va a ser paulatino, a lo mejor primero va a estar 3 horas, luego 3 horas y media y vamos avanzando con un seguimiento, con registro, ¿cierto? Y no es permanente, es paulatino. Pero también muchas veces nos pasa que obviamente se perjudica, no sé, muchos papás no pueden ir a buscar a los niños, ¿cierto? Corta la mañana. Entonces, no, y los papás exigen de que tenemos que hasta las 4 de la tarde. Entonces, tampoco se está pensando en el niño. Por eso esto tiene que ser una conversación pensada solamente en el niño, no en que a lo mejor no voy a poder ir a buscarlo o que el colegio quiere no responder, es en el niño.
y ustedes como papás también exigir, perfecto, 3 horas va a estar por marzo, en abril 4 horas, en mayo podemos acceder a toda la jornada, paulatino, y que ellos también vayan dando un reporte de cómo ha sido este avance en la vinculación y adaptación escolar, ¿ya? Ahí hay Pero puede otra, ser una respuesta el acorte de jornada. ahí hay otra pregunta que tiene que ver un poco con lo mismo, o sea, es distinta, pero tiene que ver bajo el mismo fundamento. ¿El niño debería responder la prueba el mismo día que los demás compañeros? Depende de cuál sea el objetivo de que responda la prueba el mismo día, depende de cuál sea el objetivo de que se responda en otro día. Todas las adecuaciones de sombra, de horario, de parcializar la prueba, de cualquier tipo de aspecto del currículum, tienen que tener un objetivo. Yo voy a proponer la prueba, por ejemplo, otro día en el aula de recursos porque el niño tiene desafíos en procesos atencionales. Entonces, obviamente en la sala con el resto de los compañeros, eso va a perjudicar que el niño muestre o evoque, ¿verdad?, todo lo que él sabe o lo que él aprendió de ese contenido. Pero tiene que existir una justificación desde ahí, ¿ya? Desde cuál es el objetivo que yo estoy buscando frente a esta propuesta, ¿ya? Hay otra pregunta que hice, me pasa con mi Sofía, le hacen clases con adecuación, pero también veo sus cuadernos llenos de dibujos, garabatos realizados por ella, según lo que señala la profesora, es cuando ella se cansa, ya no le interesa lo que están enseñando, principalmente cuando está junto a todo el curso, claro, que es un poco lo que hablábamos, cuánto hay efectivamente de la adecuación propia del estudiante y cuánto no se está haciendo y se está haciendo otra cosa, ¿ya? En este caso obviamente nosotras no lo sabemos porque lo que la profesora refiere es que justamente la niña trabaja con el resto de sus compañeros y en algún minuto ella se aburre y hace otra cosa, ¿ya? Y también puede ser, hay muchos niños que mientras escuchan una clase están haciendo rayitas, o sea, no veamos todo como anormal, ¿ya? Porque a lo mejor Sofía, si ya terminó su tarea, su guía, su trabajo, puede hacer un dibujo, puede hacer, porque es su tiempo de descanso. No está mal visto ni vamos a cuestionar al equipo porque ella rayó el cuaderno. Porque si ya hizo su tarea, ya se le exigió desde del contenido, lo escolar, puede hacer su tarea, si quiere dibujar, si quiere pintar, ¿ya? No todo tiene que estar tan regulado y se puede tener tiempos de descanso, ¿cierto? Puede tener tiempo de distracción. No es que esté sacando la vuelta, por así decirlo, ni ella ni el profesor. Así que, señora Miriam, tranquila. Bueno, para finalizar, vamos a ir cerrando con algunas reflexiones que un poco lo hemos dicho durante esta conversación de ahora. Para nosotros es preponderante tal vez en la palabra, el equilibrio entre las habilidades del niño, ¿verdad? Y lo que puede llegar a aprender, dónde el niño está hoy y qué es lo que el niño va a llegar a aprender el próximo mes, en 2 meses más, ¿ya? Porque uno lo que no busca desde nuestra mirada es que todos los niños aprendan lo mismo, al mismo ritmo, de la misma manera. Entonces ahí es donde para nosotros es muy importante que ustedes se queden con que todos los niños son diferentes. Probablemente todos los niños van a requerir apoyos diferentes, ¿ya? O van a tener ritmos de aprendizaje diferentes o desempeño en habilidades diferentes. Y por ende, uno sugiere siempre no mirar, es que el resto está, un poco el ejemplo que mostraba Patricia, números hasta el 100. Sí, pero yo necesito que mi hijo, si se sabe hasta el número 5, tenga el mismo objetivo hasta el 100. ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiero que aprenda el conteo bien hasta el 5 y que después vayamos sumando o quiero apurarlo para que vaya al resto de los compañeros? Entonces, el equilibrio también es muy importante, ¿ya? Y tenemos algunos tickets de salida, que nosotros hablamos del ticket de salida como estas reflexiones con lo que nosotros queremos que ustedes también se vayan quedando. Que la familia, y también lo hemos dicho, la familia es parte del equipo de apoyo del estudiante. ¿Ya? Las decisiones se toman con, por y para la familia. Se debe trabajar en conjunto, las decisiones deben tener una justificación y deben ser conversadas con ustedes. ¿Ya? Y la idea aquí no es
ni cuestionar el equipo PIE, ni que el equipo PIE cuestione a la familia. Somos un equipo que podemos aportar porque el objetivo en común es el niño, ¿ya? Si a lo mejor el equipo PIE comete un error, que puede ser, ¿ya? Hay muchas cosas que se nos van de las manos, pero no es la idea de que nos sintamos jugadas por la familia y que al final la familia sea una amenaza para nosotros o que el equipo PIE sea una trampa para los papás. O sea, aquí que nos llevemos mal o que estemos cuestionando constantemente ambos casos, no estoy tomando parte por ninguno, es netamente un desfavorable para el niño. Así que aquí tienen que disposición, contar hasta 100 muchas veces, pensando que ustedes entregan a un equipo, ya a su hijo, a lo más preciado que tienen, y debiesen confiar, ya, y que a lo mejor las sugerencias que ellas toman, que a lo mejor no estoy de acuerdo, porque a lo mejor me interrumpe mi jornada, voy a tener que hacer otro viaje, pero va a ser en beneficio de él, también considérenlo como positivo, ¿ya? Pero también exijan lo que corresponde, ¿ya? Aquí no solamente, todos tenemos que ceder de ambos lados, ¿ya? Pero el objetivo en común es el estudiante. Sí, que tiene que ver también con lo que dice ahí nuestro segundo ticket de salida, que tiene que ver con la comunicación, ¿ya? Que la comunicación tiene que ser permanente, constante, escuchar a la familia y que la familia escuche las justificaciones de repente del colegio, ¿ya? Que tal vez son tomadas bajo una perspectiva que no es la que la familia cree, pero para eso es importante el diálogo, ¿ya? Otro de los tickets de salida es que la familia es fundamental para favorecer habilidades de independencia y autonomía que no son ligadas únicamente al colegio, ¿ya? Entendiendo que finalmente nosotros favorecemos, o el sistema educativo no favorece únicamente aspectos de contenido escolar, ¿ya? Que eso es algo importante. Nosotros vamos al colegio como una instancia de socialización, como una instancia para poder participar, para poder comunicarnos con otros, no solamente para aprender contenidos académicos. Ahí también quería poner, porque cuando hicimos la charla nos sugirieron algunas preguntas o dudas que tenían respecto al control de esfínter. ¿Por qué pusimos esto? Porque hoy día no es requisito tener control de esfínter para ingresar al sistema escolar. ¿Ya? Que quede claro. No nos pueden decir que no si el niño usa pañal. Pero es clave, si no hay ninguna contraindicación médica, que la familia esté trabajando en el proceso. ¿Por qué? No porque va a ser más tarea para el asistente o la educadora que lo mude, porque para el niño es un tremendo paso el dejar el pañal, pensándolo en él, en cuanto a movilidad, en cuanto a independencia, a comodidad, ¿cierto? Entonces, muchas veces nos justificamos con que no hemos podido, no hemos tenido el tiempo, pero él lo necesita ahora. Es un apoyo que tenemos que generar. Ya tenemos que intencionar que él deje el pañal. ¿Ya? Entonces, es una necesidad. Y si el colegio se incorporó al colegio y todo, va a ser parte quizás del plan curricular, el control de esfínter, y donde la familia va a tener que estar más presente que nunca, porque es una etapa que él tiene que superar como desafío a nivel de independencia y autonomía. Lo mismo en comer solito, ¿cierto? En dejar la mamadera, en que aún nos llegan niños con chupete y dicen, no, es que no he podido, y porque tiene síndrome de Down, ¿va a tomar mamadera a los 9 años? No. Ahí el que está siendo discriminador y no incluyendo a su hijo es la familia. Porque al hermano de 9 años tomaba mamadera, no. Entonces, ¿por qué nosotros también como familia limitamos y ponemos barreras? ¿Ya? Entonces, si estamos exigiendo un ambiente educativo inclusivo, la familia también tiene que generar habilidades de independencia y autonomía en sus hijos. ¿Ya? Y eso le va a permitir que en el colegio sea independiente, que pueda ir al comedor solito, que traslade su bandeja, que se prepare su colación, etc. Entonces, la clave de la autonomía e independencia es como la previa para ingresar ya avanzado a educación parvularia o a los primeros años de educación básica. Sí, y para ir cerrando en honor al tiempo, estos 3 últimos tickets de salida ya los hemos conversado, así que bueno, todos los estudiantes ya les contamos más o menos acerca de los derechos y los deberes, ¿verdad? La inclusión educativa incluye todos los espacios de la escuela, no solamente la adecuación curricular que voy a hacer del contenido de matemática, sino que en generar una cultura inclusiva en el espacio escolar donde incluye a los profesores de aula, a la persona que recibe a los niños en la puerta, a la persona que nos ayuda con las labores de aseo, es la comunidad, ¿verdad? La cultura. Y la inclusión educativa no implica que todos, que también lo hemos conversado, aprendan lo mismo y al mismo ritmo. ¿Ya? Así que en honor al tiempo, no sé si alcanzamos a responder algunas dudas o comentarios, pero muchas
muchas gracias. Gracias por escucharnos, por el espacio. Espero les haya servido, haya sido un aporte. Que es lo que buscábamos hoy con esta pincelada, concentrado un poco de lo que creemos que ustedes como familias debiesen conocer. Muchas ¿Y gracias, María chiquillas? José y Patricia. Dale, Claudia. ¿Quién se despide? Oiga, se pasaron, chiquillas, muchas gracias. Estoy absolutamente orgullosa, feliz y conforme con su exposición. Cumplieron absolutamente todas las expectativas, así que estoy muy feliz. Se pasaron, chicas. Muchas gracias. A ustedes por confiar en nosotros, Clau, de verdad. Cualquier Sí, duda, ahí están, ojalá nos sigamos bien. ahí están nuestras redes sociales. Nosotros, bueno, parte de nuestra idea como fundar esta consultora es educar, ¿cierto? Dar a conocer nuestro trabajo y transmitir lo que nosotros pensamos. Es como nuestra forma de difundir, ¿cierto? Lo que hacemos en la sala o en la intervención clínica. Así que cualquier cosa, nuestro correo, ahí está, en nuestro Instagram, para que nos escriban, nos comenten. Si tienen dudas, aprendan. sí, eso, Así si que tienen entonces, dudas, lo que quieran. Ahí estamos. Eso, muchas gracias Claudia por considerarnos y muchas gracias a Nicole que está ahí en representación de la fundación. la señora Gracias a Miriam levantó la ustedes. manito. Ah. ¿Verdad? Miriam levantó la mano. Hola, buenas tardes, buenas noches ya. Quería hacer una consulta con respecto a lo último que dijo la tía Patti, el tema de el control de esfínter. No es mi caso, gracias a Dios, pero hay chicos que entran al colegio y todavía usan pañales. ¿Qué pasa en ese caso? ¿El colegio tiene que exigirle a los padres a ir a mudarlos? ¿O cómo es ese proceso? O sea, o tienen que tener un espacio donde poder mudar a los chicos que entran, en el fondo entran a un colegio de educación regular. Porque en una escuela especial están los mudadores y todo. Pero en una escuela de educación especial, ¿qué pasa en ese caso? Y como digo, gracias a Dios, mi chica a los 5 años ya 0 pañales. Ahí también va a depender del colegio. En educación parvularia es más fácil que se acceda y creo que hay protocolos de muda donde exige mudador, calefón y todo eso, y los implementos para realizar la muda. Pero ¿qué pasa? Que avanza la educación básica y aún usan pañal, porque hay niños que de por vida van a usar pañal porque su desafío están relacionados con que no pueden controlar el esfínter. Claro, ahí muchas veces, como el colegio no tiene las instalaciones, ¿cierto? Se pide que o vaya la mamá a mudar en caso que hayan accidentes, porque hay niños que logran mantenerse secos durante una jornada y solamente la hora de colación. Entonces también va a depender del colegio, ¿ya? Sí que se puede acceder a mudar en un baño, porque a lo mejor el niño colabora, pero siempre la idea es no olvidar de que si el niño no hay una contraindicación médica, el control de esfínter debe ser parte de su plan educativo. No hay justificación. Así que eso, no hay más dudas. Nos despedimos con la Cote, agradecidas. Y esperamos que nos inviten nuevamente. Y si De no, todas nos maneras, ponemos con toda la en convocatoria, contacto. esto queda todos los años, así que la vamos a estar llamando muy seguido. De todas maneras. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias. Descansen. Gracias. Que estén Chao, muy que bien, estén que Chao. bien. descansen.